Bien, buenos días, John. Vamos a dar inicio en la clase de aritmética. Para ustedes, quinto grado, el tema es el tema número 16, ¿ya? División de números decimales, ¿ya? División de números decimales. Bien, vamos a analizar qué casos se nos pueden presentar en la división de números decimales, ¿ya? Ok, veamos. Ponemos entonces aquí casos. ¿Qué casos vamos a ver ahí? Listo. El primer caso que vamos a ver, es cuando nosotros dividimos un número decimal entre un número entero. El primer caso, número decimal entre número entero. Entonces, división de un número decimal entre un número entero. Vamos a ver. Vamos a dividir acá 27,8 entre 3. Estamos dividiendo un número decimal entre un número entero. 27,8, número decimal, 3, número entero. Bien, ¿cómo hacemos eso? Cuando tengo un número decimal entre un número entero, el número decimal lo voy a considerar como si fuera un número entero. No le pongo la coma. Entonces, voy a registrar la división de esa manera, sin la coma. Recordemos dónde está. Entonces, vamos a hacer esa división aquí abajo. Entonces, sería así, 27,8 entre 3. No le coloco la coma decimal. Sin la coma decimal va eso, ¿ya? Entonces va 278 entre 3. Para dividir un número decimal entre un número entero, en el dividendo al número decimal no le considero la coma y lo divido como si fuera una división de números enteros nada más. Entonces procedo a dividir como ya sabemos. 3, 27 entre 3 es 9, ¿no? Y me va a sobrar 0 acá. Voy a bajar el 8. Luego, al dividir 8 entre 3, eso será 2. 2 por 3 es 6. Sobra 2, ¿verdad? No tengo nada más que bajar. Para continuar dividiendo, debo colocar un 0, pero para colocar ese 0,
me tienen que autorizar, me tienen que dar un permiso especial. Perdón. Ese permiso me lo va a dar esta coma decimal que voy a poner aquí. ¿Correcto? Aquí. Y luego, ¿qué va a suceder? Voy a poner el 0, ¿no? Ahí, y continúo. 3 por 6, ¿cuánto es? 18, ¿no? 18. Sobra 2. Otra vez pongo 0, 6, 18 sobra 2. Otra vez pongo 6, 18 sobra 2. Otra vez pongo 6, 18. Y esto ya lo hemos trabajado nosotros. Cuando un número decimal tiene la parte decimal que se repite de forma constante, eso tiene un nombre. Se llama decimal periódico puro, ¿verdad? Cuando la parte decimal se repite en forma constante, se llama decimal periódico puro. Entonces, ahí la respuesta, ¿qué va a ser? La respuesta ahí será... Y la respuesta va a ser... Respuesta 92,6 y sobre el 6 le vamos a anotar un pequeño sombrero. Eso significa que ese 6 se repite ilimitadamente. Decimal periódico puro porque su parte decimal, toda su parte decimal, se repite siempre. Bien. Ese es el primer caso de la división. División de un número decimal entre un número entero. ¿Cómo procedemos? Repito, el número decimal se anota sin considerar la coma para dividir dos números enteros y hacer la división que siempre hacemos. Dividimos y obtenemos el resultado. Listo. Segundo caso. Segundo caso es la división de un número entero entre un número decimal, al revés. División de un número entero entre un número decimal. La inversa. ¿Cómo vamos a proceder en ese caso? Por ejemplo, tenemos que dividir 243 entre 3,2. 243 entre 3,2. ¿Viste? Número entero entre número decimal. Lo contrario. ¿Cómo hacemos? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es convertir, transformar estos números. ¿Y de qué manera voy a transformar esos números? ¿Cómo voy a transformar esos números? Esos números los voy a transformar de esta manera, mira. Aquí. Veo cuál es el número decimal. Entre los dos, el número decimal está aquí, 3,2. ¿Cuántos decimales tiene ese 3,2? Tiene un decimal, ¿verdad? Un decimal, el número 2. Bien. Le quito ese decimal. Ya no va a tener decimales. En vez de ser 3,2, ahora va a ser 32. ¿Qué pasó? Les quité la coma y al quitarle la coma le estoy quitando un decimal. ¿Correcto?
Al hacer esto y al haberle quitado un decimal a este número de acá, le agrego tantos ceros como decimales haya quitado aquí. Si aquí quité un decimal, aquí le agrego un cero. Entonces anoto 2, 4, 3, y como era un decimal, un cero. Ahora sí, estoy dividiendo dos números enteros de nuevo. Vuelvo a repetir, cuando divido un número entero entre un número decimal, lo que hago es que a este número decimal que está en el divisor, lo voy a poner como número entero, sin considerar la coma. Ya está. Y al número que está en el dividendo, lo voy a anotar igual, pero le voy a agregar tantos ceros como decimales haya tenido el número inicial. Si ha tenido un decimal, le agrego un cero. Si hubiese tenido 3 decimales, le agregaba 3 ceros. En este caso tuvo uno nada más, le agregué un cero. Bien, y procedo a dividir como ya sabemos dividir números enteros. Bien. Tenemos 2, 4, 30 entre 32. ¿Correcto? Ya está. Está entrando Jorge. Bien. Entonces tenemos 2430 entre 32. Dividimos. No puedo coger el 2 menor que 32. No puedo coger dos cifras porque es 24 menor que 32. 243 debo coger entonces, entre 32. Y entonces estoy cogiendo tres cifras acá para dividir entre 32. Recuerda que el número del dividendo siempre debe ser mayor que el número que está en el divisor. Eso siempre debe suceder así. A ver, si serían 320, serían 32. 32 por 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. No, 8, 32 por 7. Entonces acá vamos a tener 7. 7 por 2, eso será 14. O 1, ¿no? 7 por 3, 21. Y 1, 22. 7 por 2, 14. Llevo 1. 7 por 3, 21. Más 1, 22. Y acá restamos. 13 menos 4, eso será 9. 3 menos 2, eso será 1. 0. Bien. ¿Qué voy a bajar? El 0. Digo ahora, 190 entre 32. ¿Por cuánto será? 10 a 5 sería 320, 320, 150, 160. 160, sí, a 5, ¿no? 5 por 32, a ver, 5 por 2 es 10, 5 por 3 es 15. Más 1, 16. 5 por 2 es 10, llevo 1, 5 por 3, 15, más 1, 16. Al restar, 30 de diferencia. Ok. ¿Podemos seguir? Sí. Le agrego la coma, porque no hay nada que bajar acá. Le voy a agregar la coma aquí. Y le agrego un 0. Eso me va a permitir agregarle un 0 en ese lado. Dividimos 300 entre 32. Ese me va a dar 10, 320, 9, ¿no? 288.
32 por 9, 288. Restamos, 10 menos 8 es 2, 9 menos 8 es 1, 2 menos 2 es 0. ¿Podemos continuar? Sí, podemos continuar, pero vamos a dejarlo solamente ahí. ¿Ya? Entonces tenemos ahí que la respuesta va a ser 75,9. Ese es el primer caso, cuando dividimos un número decimal entre un número entero. Segundo caso, cuando dividimos un número entero entre un número decimal. Vamos a ver un tercer caso ahora. ¿Qué sucede cuando dividimos un número decimal entre otro número decimal? División de un número decimal entre otro número decimal. ¿Ya está? ¿Qué va a suceder ahí? A ver, veamos el ejemplo que nos van a proponer aquí. Tenemos, por ejemplo, la división de los números 6,3 entre 0,15. 6,3 entre 0,15. ¿Qué va a suceder aquí? Mira, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Veo cuál de los dos números, de las dos cantidades, tiene más decimales. ¿Quién tiene más decimales? ¿El dividendo o el divisor? El dividendo tiene 1, un decimal, es el 3. Y el divisor tiene 2 decimales, el 1 y el 5. Entonces, el que tiene más es el divisor. Tiene 2. ¿Qué va a pasar con esto? Que los voy a transformar. Y a estas dos cantidades las voy a convertir. ¿Cómo las convierto? Así. Si tengo 2 decimales aquí, lo multiplico por 100. Escuchan. 0,15 lo multiplico por 100. Y lo voy a multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque tengo 2 decimales. El 1 seguido de 2 ceros. Y como este es el que manda, porque tiene más decimales entre estas dos cantidades, este tiene más decimales, a este lo multiplico por 100, a este también por 100. Profesor, ¿pero por qué por 100 si este tiene 1? Porque el que va a ordenar, el que va a mandar en este caso, es el que tiene más decimales. Y como el que tiene más decimales tiene 2, todo se va a multiplicar por 100. 2 ceros. Bien. Multipliquemos. Ya sabemos, porque también lo hemos trabajado en multiplicación de números decimales, que cuando multiplicamos un número por 10 o por una potencia de 10, vale decir por 10, por 100, por 1000, por 10.000 o por el número que sea una potencia de 10, 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, vamos a trasladar, a correr la coma hacia la derecha
tantos espacios como ceros tenga la potencia de 10. En este caso, si multiplico por 100, el 100 tiene 2 ceros. ¿Cuántos espacios voy a correr a la derecha? Voy a correr 2 espacios. Entonces aquí voy a tener lo siguiente. 0,15 lo anoto, mira, lo anoto ahí, así como está. ¿Y dónde estaba la coma decimal? La coma decimal estaba después del 0. Aquí estaba. Pero estoy multiplicándolo por 100. Y al multiplicar por 100, debo correr 2 espacios a la derecha porque hay 2 ceros ahí. Entonces, si estaba acá, corro un espacio ahí, corro 2 espacios, aquí termina la coma. Cuando la coma va al final, ya no necesito poner nada más ni necesito anotarla. Cuando la coma va al final, simplemente se anota el número entero. Y el número 015 no existe. Porque recordemos que el 0 al inicio no tiene valor. Entonces simplemente queda como 15. Y acá, al multiplicar por 100, decimos, anoto el número 63 y comienzo a ver allá. 2 espacios porque son 2 ceros. Voy a trabajar eso. Tenemos acá. Empecé aquí. Un espacio. Debo avanzar otro espacio más. Bien. Le pongo un 0 ahí. Un espacio, 2 espacios. La coma quedó al final otra vez. No hay nadie más. Y al no haber nadie más, simplemente la coma al final no se anota. ¿Y qué tengo? 630 entre 15 ahora. Procedemos entonces a hacer la división. Y tenemos 630 entre 15. 15 con 63, ¿no? 63 entre 15, eso será 4. 4 por 15, 60, sobrando 3, bajo el 0. 15 por 2, 30, sobrando 0 ahí. A ver, ¿cuánto fue la respuesta entonces? Vamos a anotarlo acá. La respuesta será 42. Entonces, resumiendo, cuando yo divida un número decimal entre un número entero, decimal entre entero, voy a dividir como si fueran los dos números enteros. Al último, coloco la coma en la respuesta. Si voy a hacer la división del número entero entre un número decimal, número entero entre decimal, al número decimal le quito la coma y al número entero le agrego tantos ceros como decimales haya tenido el número original. Y divido normalmente. Finalmente, en el caso 3, división entre dos números decimales, me fijo quién tiene más decimales para saber por qué potencia de 10 multiplicar. Acá tiene 1 y tiene 2. El más grande es el que tiene 2 decimales. Entonces, lo multiplico por 100, porque tiene 2 ceros. A ambos, al multiplicar este por 100 es 15, este por 100 es 630,
y procedo a multiplicar de forma normal, porque ya en todos los casos son divisiones de números enteros. Y eso ya sabemos trabajar. Vamos a separarnos un instante. ¿Ya? Vamos a separarnos un instante. No se vayan, la clase continúa en su segunda parte. ¿Ya? Un segundo. Listo, bien. Vamos a empezar con esta segunda parte. Por favor, abren sus textos, sus libros en la página número 50, ¿ya? Página número 50, por favor. Libro de aritmética, página 50. Bien, tenemos que ir al problema número 2. ¿Ya? Página 50 del libro de aritmética, problema número 2. Vamos a poner por acá. Página 50. Número 2. Ok. Problema número 2. Dice, resuelve 62,75. 62,75 entre 5. ¿Correcto? Ya está. Número decimal entre número entero. Decimal entre número entero. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Vamos a dividir eso. Recordemos, lo visto en la parte teórica, al número decimal no le considero la coma. Se la omito. Entonces, lo voy a dividir sin coma. ¿Ok? Y procedo a hacer la división de números enteros. Veamos. 62. No, cojo 6. 6 entre 5. Una cifra porque este número de acá, el 6, es mayor que el divisor. Entonces solamente trabajo aquí una sola cifra. Y tenemos 6 entre 5, 1. ¿Ok? 1 por 5 es 5. Sobra 1. Bajo el 2. Ojo, mira. 5 o 12 entre 5, eso me va a dar 2. 2 por 5, 10. Sobra 2. ¿Correcto? ¿Qué voy a bajar? 7. Muy bien. 7. Tenemos acá 27 entre 5. 27 entre 5, eso será 5. 5 por 5, 25. Y sobra 2. Sobra 2. Muy bien. Voy a tener aquí que bajar la siguiente cifra, que es la cifra 5 también. Y ahora tenemos 25 entre 5, 5 nuevamente, y esto dará 25, obteniendo como residuo 0. División exacta. Listo, acabamos de dividir. Acabó el problema. No. ¿Qué sigue? Tenía la coma decimal aquí. 2 decimales, ¿verdad? 2 decimales tenía este número. Entonces este va a tener 2 decimales también.
coma decimal estará aquí. Listo. Entonces, pondré ahí mi respuesta. Mi respuesta será 12,55. Ya está. Problema número 3. A ver. El problema número 3 dice, divide 1176 entre 1,2. Entre 1,2. Bien. Recordemos cómo se trabaja. Recordemos cómo se trabaja este tipo de problemas. ¿Recuerdas qué hacíamos cuando teníamos que dividir un número entero entre un número decimal? Lo que hacíamos era convertir, transformar esos números en otros, multiplicándolos por una potencia de 10. Y veo, mira acá, este 1,2 lo anoto como si fuera entero. 1,2 va a ser 12 entonces. El 1,2 es 12. Le quité el decimal, la coma, la saqué y se convirtió en número entero. Y como a este número le quité un decimal, ese decimal se lo voy a aumentar allá en forma de ceros. Anoto el número, 1176. Si fue un decimal, un cero. Y ya está. Ahora tengo la división, 11.760 entre 12. Y comienzo a dividir. 11.760 entre 12. Y hago mi operación. Tenemos aquí 11 entre 12, imposible. Tengo que coger 3 cifras acá. Recuerda, el que esté acá tiene que ser mayor siempre que el divisor. Entonces, 117 entre 12. Por 9, ¿no? A 9. A 9 para que me dé 108. 12 por 9 o 9 por 12, 108. Restamos 117 menos 108 y eso me dará 9. ¿Qué voy a bajar? El 6. Ah, ya. Mira, 96 entre 12. ¿Eso será 8, profe? Sí, es 8. 8 por 12, 96. ¿Cuánto va a sobrar? 0. ¿Qué voy a bajar? El otro 0. 12 por 0 es 0, pues. Entonces, ¿cuál será la respuesta? 980. Respuesta 980. Ya está. Problema número 4. Problema número 4. Veamos. Divide 72 entre 0,08. Otra vez, número entero entre número decimal. Entonces, ¿qué hago? Otra vez, ¿qué hago? Mira, ve. Agarro aquí
Estas dos cantidades las debo transformar, las debo convertir a enteros. 0,008 simplemente va a ser 8. ¿Cuántos decimales he omitido? 2 decimales. Al quitarle la coma, hay 2 decimales que le he quitado. Eso quiere decir que a este 72 le voy a aumentar 2 ceros. Estos 2 ceros reemplazan a esos 2 decimales. Y voy a tener 7.200 entre 8 finalmente. Y trabajo 7.200 entre 8. ¿Y qué tengo ahí? Allá, 72 entre 8. Porque voy a tener que trabajar con 2 cifras. 72 entre 8, 9. 9 por 8, 72. Sobra 0. Y aquí hay 2 ceros. Bien, esos 2 ceros aquí que se van a colocar en este lado, ¿no? 8 por 0, 0. 8 por 0, 0. Ya está. 900. Respuesta entonces 900. Problema número 5, creo que ya está hecho. Sí, vamos a hacer el problema número 6. Problema número 6. A ver. Tenemos, sí, 9,24 entre, recuerda que una fracción también es una división, ¿no? Entre 1,5. Y eso ya también lo dije en clases anteriores. Yo puedo expresar esto es lo mismo que decir, o es lo mismo que decir, estos son lo mismo. División, división, división. Expresado de distinta forma, pero en todos los casos, eso es una división. ¿Ok? Bien. 9,24 entre 1,5. Eso me dice que me da como respuesta. ¿Ok? ¿Qué cosa? A, B, A. Me están diciendo que me da un número que tiene esta forma. Esta cifra se repite acá, mira. A, B, A. Listo. ¿Y qué me piden calcular? Me piden calcular A más B. Ah, ok. Bien. Vamos a trabajar entonces eso. Y tenemos, a ver, decimal entre decimal. ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que al dividir decimal entre decimal, me fijo en ambos números decimales y veo quién tiene más cifras. En el dividendo tenemos 2 cifras decimales. En el divisor tenemos una cifra decimal. Quien tiene más cifras decimal es el dividendo, tiene 2. Entonces multiplicamos por 100. En ambos términos de la división. Y al multiplicar un número por 10 o una potencia de 10, la coma decimal corre tantos espacios como ceros tenga la potencia de 10. Entonces tenemos aquí 924, lo anoto. Mira dónde estaba la coma. La coma estaba aquí, después del 9.
Pero como multipliqué por 100, corro 2 espacios porque son 2 ceros. 1, 2. Al final. Y ya sabemos que cuando la coma está al final, no se anota. Ese número pasó a ser 924. 1,5. Lo anoto, 1 y el 5. Debo correr 2 espacios. Bien, vamos a ver. ¿Dónde estaba después del 1? Un espacio. Pero necesito correr otro. Le agrego un 0 ahí. Y de nuevo, un espacio, 2 espacios. Ya corrí 2 espacios. No necesito correr más. La coma queda al final. Y otra vez, cuando la coma va al final, no es necesario anotar nada más, queda como número entero. Ya multiplico números enteros, o divido, perdón, números enteros ahora. ¿Ok? Bien. Procedemos a hacer la división. 924 entre 150. 924 entre 150. Entonces tenemos acá 150. Tengo que coger 3 cifras. Las 3 cifras las cojo. Y voy a tener 924 entre 150. A ver, tenemos por 2 es 300, por 4 600, por 6 900. Entonces, aquí vamos a tener 6. 6 por 150, 900. Sobra 24. Bien. Como no tengo nada más que bajar, lo que va a suceder aquí es que voy a tener que poner un 0. Pero para hacer eso, deben darme un permiso especial, una autorización. Y esa autorización me va a dar la coma decimal aquí para poder poner el 0. Comienzo a dividir de nuevo 240 entre 150. Y entonces tenemos a 1. 150 por 1, 150. No puede ser 2, porque sería 300 y ya pasaría del 240. Y acá tenemos 90. Muy bien, 90. ¿Qué debo hacer? 0. 6, 900. Residuo 0, división con residuo 0. Se acabó mi división. El número obtenido fue el 6,16. Tenía que tener esa forma, A, BA. Se repetía el número de la parte entera en la parte decimal. Entonces, por homología, yo digo, ¿no? Acá, lo que debería salir, según el dato, era A, BA. Pero me salió 6,16. Inmediatamente descubro que A vale 6 y que B vale 1. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me pueden calcular? A más B. ¿No? A más B es igual a 6 más 1, 7. ¿Ya está? Listo. Problema número 7. Problema número 7. Tenemos, divide 11,56
entre 3,4. A ver, otra vez tenemos aquí la división de dos números decimales. Recordemos, para dividir dos números decimales, me fijo y lo primero que me voy a fijar es en la cantidad de decimales, tanto para el dividendo como para el divisor. En el dividendo tengo 2 decimales, en el divisor tengo 1. ¿Quién va a mandar? El que tenga más decimales. ¿Quién tiene más decimales? El dividendo, porque tiene 2. El otro tiene 1. El que tiene 2 manda. Eso me va a mí a dar el camino por donde tengo que darle solución. Ambos se van a multiplicar por una potencia de 10. ¿Correcto? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Por una potencia de 10. ¿Quién lo va a determinar eso? El que tenga mayor cifra. Tengo 2 decimales, será multiplicado por 1 y 2 ceros, porque son 2 decimales el que tiene más. Por esa misma cantidad se multiplica el otro. Repito, manda el que tiene más decimales. Volvemos a multiplicar entonces. Anoto el número sin coma. 11,56. ¿Dónde estaba la coma decimal después del 11? Aquí. Como son 2 ceros, corre la coma decimal. Cuando multiplico, corre hacia la derecha. 2 espacios porque son 2 ceros. 1, 2. ¿Dónde quedó? Al final. Y cuando la coma va al final, no se anota. Queda como 1156 el número. Hago lo mismo acá. 3,4 lo anoto como 34 nada más. ¿Dónde estaba la coma? Ah, la coma estaba acá. 2 ceros, 2 espacios a la derecha. Un espacio, pero tengo que poner otro. Completa con 0. Ya tengo un espacio, 2 espacios. Como la coma terminó al final, no se anota. Y quedó 340. Y ahora voy a dividir 1156 entre 340. División de números enteros. Y tengo ahí 1156 entre 340. Y dividimos los dos. ¿Cuánto será? 340 entre 1150. O en este caso, 1150. 3. Y tenemos 3 por 0, 0, 3 por 4, 12. Llevo 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. Restamos 6, 3, 1. 136. Debo seguir dividiendo. No hay nada que bajar. Pongo la coma para que me permita poner el 0. 1360 entre 3. Eso me va a dar 4. 4 por 0, 0. 4 por 4, 16. Llevo 1. 4 por 3, 12. Más 1, 3. Residuo 0. ¿Se acabó? 3,4. Respuesta. Listo. Listo. Un segundo, vamos a continuar. Voy a enviarles la imagen de la pizarra para continuar.
Bien, ya tienen todos en el WhatsApp la imagen, borramos, para resolver los problemas que faltan de esta primera parte de los problemas del libro. Pasamos a hacer ahora el problema número, bueno, el 8 ya está, ahí no hacemos nada más. Número 9. En geometría ya nosotros hemos avanzado, o hemos trabajado superficies de regiones triangulares. Entonces ya sabemos cómo sacar el área de un triángulo, ¿no? Base por altura dividido en 2, ¿verdad? Bien, entonces, del siguiente gráfico, dice, número 9, del siguiente gráfico, calcula el área, ¿no? Y me dan que la base, ahí nomás mirando el gráfico, se determina que la base es 2,4 metros y la altura es 1,6 metros. Listo, no necesito más datos ahí. Ya tengo la base, ya tengo la altura. ¿Qué sigue? Multiplicarlo y dividirlo entre 2. Bien, va a seguir. La superficie o el área de una región triangular es igual a base por altura entre 2. Eso ya lo trabajamos en geometría. Bien, entonces, ¿cuánto es la base? 2,4. ¿Cuánto es la altura? 1,6. Todo entre 2. Pero sabemos, aquí, esto va a ser igual 2,4 por 1,6 entre. Muy bien, ya sabemos nosotros en la clase pasada de multiplicación de números decimales, procedemos a hacer el producto. Mira, 2,4 por 1,6. ¿Ok? ¿Y te acuerdas cómo era? Ah, esto era así. No le poníamos la coma. Multiplicábamos como si fueran números enteros. 6 por 4, 24. Llevo 2. 6 por 2, 12. Y 2, 14. 1 por 4, 4. Y 1 por 2, 2. 4, 8 y 3. 384. ¿Esa es la respuesta? No. ¿Qué falta? Ponerle la coma decimal. ¿Dónde la pongo? ¿Cuántos decimales había acá? 1. Acá 1, 2, 3,84. Ah, ya. Entonces, esto va a ser, la superficie del triángulo será 3,84, que es el producto de la parte superior, 3,84 entre 2. ¿Y qué tenemos ahora? Ahora tenemos una división. ¿Ok? Tenemos ahora una división. ¿De qué? De un número decimal entre un número entero. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? De la superficie de ese triángulo será. Acá lo dividimos. Mira, es como 84.
Lo escribo sin decimales, sin coma, entre 2. Y comienzo, ¿no? Cojo 1, 3 entre 2, eso será 1. 1 por 2 es 2. ¿Cuánto sobra? 1. Bajo él, 8. 2 por 9, 18. Sobra 0. Bajo él, 4. 2 por 2, 4. Sobra 0. ¿Cuánto salió? 192. ¿Cuántos decimales habían acá? 3,24 tenía 2 decimales. 2 decimales. Y eso es 1,92. Esa es la superficie o el área del triángulo. Lo dejo esto acá para que la gente está bien así. Lo dejo ahí, sí, ¿no? Mejor lo dejo ahí, ¿no? Para que lo apoyen en el libro, no sé. Lo voy a dejar por si acaso, ¿ya? Número 10. Profesor, le faltó algo en la 9. ¿Qué faltó? La parte de que, o sea, el área es metros, entonces el decimal sería metros cúbicos. Ok, metros cuadrados. Cuadrado sería. Gracias, John, gracias. Metros cuadrados, claro, porque son áreas. Muy bien, perfecto. Ya está. 1,92 metros al cuadrado. Ya está. Vamos a ver el problema número 10. Problema número 10 dice, si el perímetro de un cuadrado, ojo, el perímetro de un cuadrado, sabemos que un cuadrado es una figura geométrica plana que tiene 4 lados, es un cuadrilátero que tiene 4 lados que tienen la misma longitud. Los 4 lados miden lo mismo, ¿no es cierto? Pero me dicen que el perímetro, y sabemos que en toda figura geométrica el perímetro es la suma de las longitudes de todos sus lados. Es decir, si yo sumo este lado con este, con este y con este, me debe dar 95,6 según el texto. El perímetro, sabemos que el perímetro es 95,6 centímetros. Calcula el área de dicho cuadrado. Lo que vamos a calcular es el área del cuadrado. Esto. Muy bien. Vamos a ver. Si el perímetro es 95,6, para saber cuánto mide cada lado, como los 4 lados son iguales, ¿qué hago? 95,6 lo divido entre 4. ¿Cierto? Lo voy a dividir entre 4. Muy bien. Lo divido por acá entonces. 95,6 entre 4. Sabemos que para dividir un número decimal entre un número entero, no le coloco la coma decimal, lo escribo como número entero. Y entonces tenemos 4 por 2, 8, sobra 1, 5, 4 por 3, 12, sobra 3, bajo el 6, 4 por 9, 36, sobrándose. Ahora, este 95,6 tenía un decimal entonces, 23,9. Eso mide cada uno de los lados, 23,9. Ah, ya, profesor, cada un lado mide 23,9. ¿Correcto? 23,9. Los lados son iguales, miden lo mismo. Muy bien, ya sabemos eso. Ahora debo hallar el área del cuadrado, la superficie. Y para hallar la
O en el caso del cuadrado es el lado elevado al cuadrado. Entonces, superficie, por acá voy a poner así. Entonces, la superficie del cuadrado es igual al lado elevado al cuadrado. Es lo mismo que base por altura, ¿no? O sea, se eleva al cuadrado es multiplicar el lado por sí mismo, 23,9 por 23,9. Entonces, la superficie del cuadrado será 23,9, eso elevado al cuadrado. Ya sabemos que esto de acá es 23,9 por 23,9. Y ya sabemos, porque lo hemos hecho aquí, que multiplicar dos números decimales es simple. Lo trabajamos nosotros en la clase de multiplicación de decimales. 23,9 por 23,9. Y lo multiplicábamos sin coma. 9 por 9, 81. 8. 9 por 3, 27. 27 y 8, 35. Llevo 3. 9 por 2, 18. 18 y 3, 21. Listo. 3 por 9, 27. Llevo 2. 3 por 3, 9. Y 2, 11. Llevo 1. 3 por 2, 6. Más 1, 7. 2 por 9, 18. Llevo 1. 2 por 3, 6. Y 1, 7. Y 2 por 2, 4. 1, 12. Llevo 1. 11. Llevo 1. 17. Llevo 1. 5. ¿Cuántos decimales va a tener el resultado? Tengo un decimal acá y un decimal acá. Dos decimales. 571.21. Entonces diremos que la superficie del cuadrado es 571,21. Como bien dijo su compañero, debo colocarle las unidades. Centímetros. Entonces será centímetros cuadrados. Perfecto. Hemos hecho entonces los 10 problemas propuestos que están en nuestro texto. Bien, chicos. Los siguientes problemas, del problema 11 al 22 de la página 51, lo van a trabajar a manera de tarea en función a lo desarrollado. ¿Ya? ¿Listo? Eso ha sido todo entonces por hoy, muchachos. Nos vemos la próxima clase, más 11 y 10, con el curso de álgebra.